El pacto que nunca termina. No sé en qué momento pensé que podría salir bien. Tal vez fue la desesperación, la certeza de que la perdería, o simplemente el miedo irracional de quedarme solo. Lo único que sé es que cuando acepté el trato, ya no hubo marcha atrás. Mi esposa estaba muriendo. Los médicos no sabían qué tenía. Su cuerpo se debilitaba cada día, su piel se volvía pálida y sus ojos perdían vida. La miraba en la cama del hospital, consumiéndose, y la idea de vivir sin ella era insoportable. Fue en esos días oscuros cuando escuché hablar de la anciana del bosque. No creía en supersticiones, pero cuando el mundo se desmorona, te aferras a cualquier esperanza. La encontré en una cabaña al borde de un acantilado, oculta entre árboles retorcidos. La bruja parecía esperarme. Era más alta de lo que imaginaba, y su sonrisa era demasiado amplia, como si conociera secretos que me destruirían. ¿Qué quieres?, preguntó, aunque creo que ya lo sabía. Quiero que mi esposa viva, respondí. Mi voz temblaba, pero la convicción me sostenía. Ella me miró con ojos profundos y oscuros, como pozos sin fondo. Luego, se acercó y me susurró al oído. Todo tiene un precio. Estaba dispuesto a pagarlo. Firmé con mi sangre sin preguntar qué significaba exactamente. La desesperación me hizo sordo a las advertencias. Esa misma noche, mi esposa despertó en el hospital como si nunca hubiera estado enferma. Los médicos hablaron de un milagro. Yo sabía que no era eso. Los primeros meses fueron perfectos. La vida no sonreía, y yo pensaba que la pesadilla había quedado atrás. Pero en el aniversario del día que hice el trato, la bruja apareció en nuestros sueños. Me desperté sudando frío. Su voz resonaba en mi cabeza como un eco imposible de ignorar. Alguien debe morir. No entendí al principio. Pensé que se trataba de una advertencia vaga, un mensaje sin propósito. Sin embargo, 2 días después, encontré un hombre muerto en la calle, justo fuera de nuestra casa. Fue una muerte violenta, sin explicación aparente. La bruja volvió a visitarme en sueños esa misma noche. Esa fue tu advertencia. La próxima vez, tú debes elegir. El miedo me atravesó como un cuchillo. No entendía del todo las reglas, pero algo dentro de mí se rompió. Había liberado algo más grande de lo que podía controlar. El segundo aniversario llegó demasiado rápido. Esta vez, la bruja fue más clara. Si no elegía una víctima, mi esposa caería enferma nuevamente, pero esta vez no habría salvación. Nunca en mi vida había imaginado que pudiera matar a alguien. Pero ahí estaba yo, de pie frente a un vagabundo en un callejón oscuro. Mi mano temblaba alrededor del cuchillo. Me convencí a mí mismo de que era un sacrificio necesario, de que la vida de un extraño no podía pesar más que la de mi esposa. Con los ojos cerrados, lo hice. El alivio que sentí al ver a mi esposa sana al día siguiente fue eclipsado por la culpa. Sin embargo, lo más aterrador fue darme cuenta de algo: la bruja tenía razón. Era capaz de matar si eso significaba mantenerla viva. Los años pasaron, y cada aniversario se convertía en un tormento insoportable. Me despertaba a la medianoche, sabiendo que debía encontrar a alguien para sacrificar. La bruja no me dejaba olvidar, su presencia se volvía más fuerte con cada elección. Los sueños en los que aparecía eran cada vez más nítidos, y su sonrisa más siniestra. Intenté huir. Pensé que si llevábamos una vida diferente, si viajábamos a otro país, podría romper el ciclo. Pero donde quiera que fuéramos, la fecha llegaba, y con ella la obligación. Cada vez que intentaba no elegir, mi esposa caía enferma de inmediato, como un reloj que no se podía detener. Y siempre terminaba cediendo. Con cada muerte, algo dentro de mí se desgastaba. Empecé a perder partes de mí mismo. Dejé de sentir miedo, remordimiento, incluso amor. Me convertí en un verdugo mecánico, frío y distante, cuyo único propósito era cumplir con el pacto. Este último año fue diferente. La bruja volvió a aparecer, pero esta vez su mensaje cambió. Ya no es suficiente. No entendí al principio. ¿Qué quería decir? ¿Qué más podía dar? Ya había matado por 10 años. Me había convertido en un monstruo para salvar a la mujer que amaba. Pero entonces comprendí. No era suficiente matar a cualquiera.
El próximo sacrificio debía ser alguien que significara todo para mí. Ella quería que matara a mi esposa. El horror me paralizó. Mi mente se negó a aceptar lo que significaba. Si no lo hacía, la enfermedad volvería y esta vez no habría escapatoria. Pero si lo hacía, ¿qué sentido tendría todo lo que había hecho? Había sacrificado mi alma para salvarla y ahora debía ser yo quien la destruyera. La fecha llegó. Mi esposa dormía tranquila en nuestra cama, ajena al infierno que se desarrollaba en mi mente. Me senté a su lado, sintiendo el peso del cuchillo oculto bajo mi chaqueta. La bruja apareció en mi mente, como siempre, sonriendo con satisfacción. Era un ciclo sin fin. Nunca hubo un final feliz. Si la mataba, mi vida carecería de sentido. Si no lo hacía, moriría de todos modos. Me incliné sobre ella y acaricié su rostro por última vez. Pensé en lo hermosa que era, en todo lo que habíamos compartido. Y supe lo que debía hacer. No recuerdo haber tomado la decisión consciente. Fue como si mis manos actuaran solas. Sentí el frío del metal en mi piel antes de que el dolor se apoderara de mí. El cuchillo, que había preparado para ella, atravesó mi propio pecho. La sangre brotó rápidamente. Me dejé caer junto a ella, sintiendo cómo la vida se escapaba de mi cuerpo. En mis últimos segundos, la vi despertar. Sus ojos se abrieron lentamente, llenos de confusión y terror. Entonces, la bruja apareció por última vez, su risa fría llenando la habitación. ¿Creíste que podrías romper el pacto?, susurró con deleite, y mientras mi visión se desvanecía, entendí la verdad. No importaba lo que hiciera. Mi sacrificio no había roto el ciclo. Solo lo había perpetuado. Mi esposa comenzó a toser violentamente, su piel empalideciendo mientras la enfermedad regresaba con más fuerza que nunca. La bruja me había engañado desde el principio. El pacto no era para salvarla. Era para mantenerme atrapado, eternamente condenado, un verdugo que nunca dejaría de matar, ni siquiera en la muerte. La bruja sin rostro. No debería estar aquí. Algo en el aire del pueblo se siente mal, como si estuviera cargado de cosas viejas, nunca resueltas. Vine porque me ofrecieron el trabajo de profesor temporal. Unos meses. Tiempo suficiente para alejarme de la ciudad y resolver un par de asuntos personales. Nadie me advirtió nada extraño. Nadie me dijo que este lugar llevaba años marcado por tragedias silenciosas, como manchas que nadie quiere ver. Fue al tercer día cuando escuché por primera vez la historia. Lo tomé como una superstición. Todos los pueblos tienen sus historias para asustar a los recién llegados, pensé. Pero cada conversación con los vecinos parecía girar, inevitablemente, hacia esa leyenda. Me di cuenta de que no hablaban de la bruja con ligereza. Lo hacían como si fuera un hecho ineludible, algo que pasa y que pasará, sin importar lo que intenten. No supe hasta mucho después lo que eso significaba realmente. Una noche, mientras revisaba papeles en la escuela, una de mis alumnas más calladas se quedó hasta tarde. Era Ana, una niña de ojos tristes y mirada perdida. Se acercó a mi escritorio cuando el aula estaba vacía y dejó un dibujo encima de los libros. «Es la bruja», dijo en voz baja. El papel mostraba una figura humana, pero sin rostro. Era un manchón vacío, con apenas un par de líneas donde deberían ir los ojos. Sin embargo, lo que más me inquietó fue lo que rodeaba a la figura, niños sin rostros, alineados como muñecos. «¿Por qué dibujaste esto?», le pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Ana alzó los hombros. «Dicen que viene por nosotros cuando nadie está mirando». Esa misma noche, hablé con uno de los vecinos más viejos del pueblo, don Esteban, para intentar entender la leyenda. Lo encontré sentado frente a la iglesia, con una botella de licor en las manos y los ojos fijos en la nada. «Dicen que hace muchos años, los aldeanos atraparon a una bruja», me contó, casi en un susurro. «Le arrancaron el rostro como castigo por sus hechizos. Dicen que lo escondieron en un baúl sellado con sangre. Pero no la mataron. La enterraron viva, para que sufriera por la eternidad. Desde entonces, regresa cada año cuando la luna está en su fase más oscura.
Toma los rostros de los niños, intentando encontrar el suyo. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Y nadie ha encontrado el baúl?, pregunté. No queda nadie que recuerde dónde lo enterraron, dijo, encogiéndose de hombros. Pero el ciclo siempre se repite. Días después, Ana no apareció en clase. Pregunté por ella, pero nadie sabía dónde estaba. Fui a su casa por la tarde, pero la madre, con ojos rojos e hinchados, apenas me miró desde la puerta. No es la primera vez que pasa, fue todo lo que dijo. Esa noche, no pude dormir. Sentía que había algo más detrás de la historia. Como si la leyenda de la bruja no fuera solo una metáfora, sino una advertencia literal. A las 3 de la mañana, el sonido del viento cambió. Era un silbido irregular, como si algo se arrastrara entre las calles. Me levanté de la cama y miré por la ventana. No había nadie afuera, pero en la distancia vi una sombra delgada moverse hacia los límites del pueblo. Me puse los zapatos sin pensar y la seguí. La figura avanzaba sin hacer ruido, deslizándose entre las casas como si flotara. Solo podía verla de reojo, como si fuera una mancha oscura que desaparecía al mirarla directamente. La seguí hasta el bosque, donde las ramas desnudas se agitaban como dedos hambrientos. Entonces lo vi, algo en el suelo, apenas visible bajo la luz tenue de la luna. Era el cuerpo de Ana. Sin rostro, el descubrimiento me dejó paralizado. Quería gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Regresé al pueblo corriendo, con el corazón a punto de estallar. Al llegar, toqué la puerta de don Esteban con tanta fuerza que pensé que la rompería. Vi a la bruja. Vi lo que hizo. Grité. El anciano me miró con la resignación de quien ha escuchado esas palabras demasiadas veces antes. Nunca es suficiente, murmuró. La única forma de detenerla es devolviendo su rostro. Me explicó que, según las historias, el baúl que contenía el rostro de la bruja estaba escondido en algún lugar del bosque, enterrado bajo siglos de hojas y tierra. Si alguien lograba abrirlo y destruir el contenido, la maldición se rompería. Sin dudarlo, tomé una pala y me adentré de nuevo en el bosque. Sentía que no tenía opción. Si no hacía algo, más niños desaparecerían. Excavé durante horas, hasta que mis brazos ya no respondían. Justo cuando estaba a punto de rendirme, la pala golpeó algo duro. Era un baúl viejo, cubierto de raíces y musgo. Lo saqué del agujero con esfuerzo y lo abrí. Adentro había algo envuelto en tela negra. Lo desdoblé lentamente, temblando de miedo. Allí estaba, un rostro humano. Pálido y marchito, como si hubiera sido arrancado recientemente, a pesar de los siglos que debía haber pasado en ese lugar. De repente, escuché el crujido de las ramas detrás de mí. Me giré y la vi. La bruja estaba allí, su cuerpo delgado y retorcido cubierto por harapos. Donde debía estar su rostro, solo había un vacío liso y blanco. Pero sabía que podía verme. Extendí la mano para destruir el rostro en el baúl, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible, fría como la muerte, me paralizó. «Devuélvemelo», susurró la bruja, en una voz que parecía salir de todas partes y de ninguna. Sabía que si le devolvía el rostro, la maldición continuaría. Más niños morirían. Pero algo en su mirada vacía me hizo comprender la verdad. Si no lo hacía, ella tomaría el mío. Mis manos temblorosas colocaron el rostro sobre el vacío de la bruja. En cuanto lo hice, una risa aguda y espeluznante llenó el aire. Sentí como algo dentro de mí se quebraba, como si mi propia alma hubiera sido arrancada. Intenté gritar, pero ya no tenía boca. Mis manos tocaron mi cara, pero no había nada. Solo piel lisa, sin ojos, sin nariz, sin labios. Ahora soy yo quien camina sin rostro. Y sé que, el próximo año, regresaré. Necesitaré un rostro nuevo. Y esta vez, será el tuyo. Las cuerdas del aquelarre. Cuando encontré aquella partitura antigua en la tienda de antigüedades, no tenía idea de lo que traería a mi vida. Estaba en la esquina más oscura del local, escondida entre libros de cuero agrietado y partituras descoloridas. Su cubierta, desgastada por los años, apenas dejaba entrever el título, Las cuerdas del aquelarre. El título me atrapó al instante. Tenía algo hipnótico,
como si las letras grabadas en tinta sepia susurraran mi nombre. Soy violinista. Toda mi vida ha girado alrededor de la música y siempre busco piezas raras, esas joyas que nadie más tiene. La música es la única forma en la que puedo perderme, el único lugar donde siento que nada más importa. Por eso, cuando vi la partitura, algo dentro de mí me dijo que debía tenerla. No me importó que el vendedor me advirtiera que nadie había podido tocarla completa. Siempre sucede algo extraño, dijo con tono serio, como si la música pudiera cargar con maldiciones. Lo tomé como una historia para vender antigüedades. Qué equivocado estaba. Al llegar a casa esa noche, saqué el violín y encendí una vela en el rincón donde siempre practico. No sé por qué, pero tocar esa partitura con luces eléctricas me parecía incorrecto, casi una falta de respeto. Cuando pasé la mirada por las primeras notas, sentí un escalofrío en la nuca. La música escrita allí no era como nada que hubiera visto antes. Las notas parecían bailar en el papel, organizadas de forma extraña, pero sin duda hermosa. Coloqué el violín bajo mi mentón y comencé a tocar. Al hacerlo, las primeras notas resonaron en la habitación como si vinieran de otro mundo. El aire se volvió denso, y la vela titiló como si fuera a apagarse. Pero no dejé de tocar. Algo en la música me envolvía, me arrastraba hacia adelante como una fuerza invisible. Apenas llevaba unos minutos cuando escuché un murmullo en el fondo de la habitación. Me detuve en seco, el corazón latiéndome con fuerza. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo estaba yo, mi violín y la vela. La habitación quedó en silencio absoluto, como si la música hubiera succionado todo sonido del entorno. Debería haber dejado la partitura en ese momento. Debería haberla guardado y olvidado que alguna vez la encontré. Pero no lo hice. Había una gala importante en el Teatro del Centro, y decidí que aquella pieza sería mi carta triunfal. No sabía por qué, pero sentía que esa partitura me haría brillar. Las primeras notas seguían resonando en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Era como si la música me persiguiera, exigiéndome ser tocada por completo. El teatro estaba abarrotado esa noche. Me preparé tras bambalinas, afinando el violín mientras las luces del escenario proyectaban un aura dorada. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el centro del escenario, tomé aire y coloqué el arco sobre las cuerdas. Las primeras notas flotaron en el aire, tan delicadas como el aliento de una bestia dormida. El público quedó en absoluto silencio. Entonces, sucedió algo extraño. A medida que tocaba, sentía que el escenario cambiaba. Era como si los muros del teatro se desvanecieran lentamente y en su lugar aparecieran sombras alargadas que se movían al ritmo de la música. De repente, escuché un susurro. Primero fue una sola voz, luego dos, luego muchas más. Voces femeninas, agudas y susurrantes, llenaron la sala, mezclándose con las notas de mi violín. Algo se estaba despertando. Intenté dejar de tocar, pero mi cuerpo no me respondía. Era como si mis manos se hubieran soldado al violín. El arco seguía su curso por las cuerdas, incluso contra mi voluntad. Sentí el sudor frío resbalando por mi espalda. Las voces se hicieron más fuertes, formando palabras en un idioma que no entendía. Fue entonces cuando lo vi, figuras translúcidas empezaron a emerger de las sombras. Mujeres de rostros torcidos, con ojos vacíos y manos deformes, se materializaban a mi alrededor. Un aquelarre. Estaban atrapadas dentro de la partitura, esperando ser liberadas, y mi música era la llave. Me debatí con todas mis fuerzas para detenerme, pero cada vez que intentaba dejar de tocar, un dolor agudo me atravesaba el cuerpo. Primero fueron las manos. Al intentar soltar el arco, los dedos se me dislocaron como si alguien los hubiera arrancado y vuelto a colocar torcidos. Pero el violín seguía tocando, como si se hubiera convertido en una extensión de mi cuerpo. Las brujas, cada vez más sólidas, giraban alrededor del escenario en una danza macabra. El público, paralizado, miraba con terror, incapaz de moverse o comprender lo que estaba sucediendo. Cuando hice el intento final por detener la melodía, sentí un tirón en la pierna. Un dolor insoportable recorrió mi cuerpo y al mirar hacia abajo, vi con horror cómo mi pie derecho desaparecía, convertido en nada más que polvo. Las brujas se alimentaban de mí cada vez que intentaba abandonar la música. El arco seguía deslizando las notas como si tuviera vida propia. Y yo, atrapado en el ciclo,
comprendí que cuanto más tocara, más de mí perdería. Mis dedos ya no eran míos. La piel de mis manos comenzó a agrietarse y a desvanecerse como hojas secas al viento. La música se hacía más intensa, más violenta. Era una melodía que invocaba la muerte, el caos y la liberación. Y con cada nota, las brujas se acercaban más, alimentándose de mi cuerpo, arrancándome pedazo a pedazo. Intenté gritar, pero ni siquiera tenía voz. El aire se volvió frío como el hielo, y supe que estaba llegando al final de la pieza. Sentí que mis brazos se convertían en polvo, desvaneciéndose junto con el violín. La última cuerda del instrumento resonó con un lamento final antes de romperse en dos. Cuando la música cesó, ya no quedaba nada de mí. El teatro quedó en silencio. Las brujas, ahora completamente liberadas, se desvanecieron en el aire con una carcajada que resonó en los muros del teatro vacío. El público permanecía paralizado, sus ojos vacíos, sus cuerpos sin vida. No sé cuánto tiempo pasó antes de que las luces se apagaran por completo. Yo seguía allí, pero ya no era yo. No tenía cuerpo, no tenía voz, solo era una sombra atrapada entre las notas de la partitura, condenado a tocar esa melodía maldita una y otra vez. Cada vez que alguien encuentre la partitura, despertaré. Y tocaré. Y perderé, una vez más, todo lo que queda de mí, porque en esta música, el final nunca llega. El árbol de los colgados. Nunca fui alguien que creyera en maldiciones o en historias de fantasmas, pero eso cambió hace poco, durante un campamento en las afueras del pueblo. Todo comenzó como una escapada sencilla con amigos, una noche en el bosque, algunas cervezas y las típicas historias de terror que se cuentan para asustar a los demás. La diferencia es que esta vez la historia era real y yo lo descubriría de la peor manera. El lugar al que fuimos se llama Bosque de los Susurros. El nombre siempre me pareció curioso, pero mis amigos parecían tomárselo a la ligera. Yo no sabía nada de la historia del sitio hasta que alguien mencionó el árbol de los colgados mientras encendíamos la fogata. Dicen que ahí ahorcaron a un grupo de brujas hace siglos, dijo Claudia, con esa sonrisa maliciosa que usa cada vez que quiere incomodar a alguien. Quien toque el árbol está maldito. Los cuerpos empiezan a moverse, incluso después de muertos, y uno de ellos llevará tu rostro. Todos nos reímos, claro. Ese era el tipo de historias que queríamos oír en un campamento. Pero algo en la forma en que lo dijo se quedó conmigo. No era solo una broma. Sentí que había algo más detrás de sus palabras, un matiz de advertencia que no quise escuchar en ese momento. Después de cenar, alguien propuso que fuéramos a buscar el famoso árbol de los colgados. Por supuesto, todos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Qué mejor manera de pasar la noche que probando nuestra valentía? Yo no quería ir. No es que creyera en la historia, pero había algo en el aire del bosque que me hacía sentir inquieto, como si hubiera un peso invisible presionando mis hombros. Sin embargo, no quería parecer el aguafiestas, así que terminé cediendo y uniéndome al grupo. Caminamos por senderos cubiertos de hojas, iluminados solo por las linternas y la luz pálida de la luna. El silencio del bosque era abrumador, tanto que el crujido de las ramas bajo nuestros pies sonaba como un trueno. Nadie hablaba. Supongo que todos empezamos a sentir el mismo malestar en algún momento del trayecto. Después de una media hora, llegamos a un claro. Y allí estaba, el árbol de los colgados. Era enorme, mucho más alto de lo que había imaginado, con ramas torcidas que se extendían en todas direcciones, como si intentaran atrapar algo en el aire. Las cuerdas aún colgaban de sus ramas, meciéndose suavemente con la brisa nocturna. Era como si el tiempo no hubiera pasado para ese árbol, pero lo más perturbador fueron los cuerpos. Había varios, colgando inmóviles, sus rostros ocultos por capuchas negras. A pesar de que deberían haberse convertido en polvo siglos atrás, parecían recién ahorcados. La piel pálida y tensa. Las manos aún crispadas por la muerte. ¿Y bien?, dijo Claudia con una sonrisa retadora. ¿Quién se atreve a tocarlo? Nadie respondió. La verdad es que, de repente, el ambiente ya no tenía nada de divertido. Incluso los más valientes parecían dudar. No sé qué me pasó por la cabeza en ese momento,
pero una especie de terquedad me empujó hacia adelante. Tal vez quería demostrarme que todo era una tontería. Sin decir nada, caminé hasta el árbol. Sentí las miradas de mis amigos en mi espalda y por un segundo pensé en retroceder. Pero ya era tarde. Levanté la mano y la apoyé en el tronco frío y rugoso. Al principio, no pasó nada. Me giré hacia los demás, a punto de reírme, cuando sentí un movimiento bajo mi palma. El árbol latía. Era un pulso lento, pero claro, como si tuviera un corazón en su interior. Aparté la mano de inmediato, pero el suelo comenzó a temblar bajo mis pies. Las cuerdas que colgaban del árbol crujieron, y los cuerpos ahorcados comenzaron a sacudirse lentamente, como si acabaran de despertar de un sueño largo y doloroso. Mis amigos gritaron. Algunos salieron corriendo hacia el bosque, pero yo no podía moverme. Estaba congelado de miedo, mirando cómo los cuerpos comenzaban a alzarse, a girar lentamente sobre sí mismos. Y entonces lo vi. Uno de los cuerpos llevaba mi rostro. Era yo. No había duda. El cuerpo que colgaba de la rama más baja tenía mis mismos rasgos, mis ojos, mi nariz, mi boca. Pero estaba pálido, como si hubiera estado muerto durante años. Las cuencas de los ojos estaban vacías, pero sabía que ese cuerpo podía verme. Sentí como una corriente helada me recorría la espalda. ¿Qué es esto?, murmuré, aunque sabía que nadie tenía la respuesta. El cuerpo con mi rostro se movió de nuevo, como si intentara liberarse de la cuerda. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré, sonrió. Fue una sonrisa lenta, forzada, como si las mandíbulas se estuvieran rompiendo al intentarlo. Retrocedí tambaleándome, pero mis pies tropezaron con una raíz y caí al suelo. Escuché el crujido de las ramas mientras los demás cuerpos comenzaban a girar también, como si fueran marionetas tiradas por un hilo invisible. La versión de mí mismo colgada en el árbol abrió la boca, y una voz, idéntica a la mía, habló. Tú no deberías estar aquí, pero yo sí. Intenté levantarme y correr, pero algo me mantenía atado al suelo. Era como si el árbol hubiera extendido raíces invisibles alrededor de mis piernas. Las ramas crujían sobre mi cabeza, y las cuerdas se balanceaban, acercándose cada vez más. Sentí que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Mis amigos no estaban. Se habían ido, huyendo al bosque sin mirar atrás. Estaba solo, atrapado bajo la sombra de ese árbol maldito, enfrentándome a mi propio reflejo ahorcado. Y entonces sucedió. La cuerda se soltó. Mi doble cayó del árbol y se puso de pie frente a mí, con movimientos torpes, como si aún se estuviera acostumbrando a su cuerpo. Era yo, pero con los ojos vacíos y una sonrisa que no me pertenecía. Es tu turno, dijo, acercándose lentamente. Intenté luchar, pero las raíces me mantenían firme en el suelo. Sentí como una cuerda áspera y pesada se enroscaba alrededor de mi cuello. Tiré con todas mis fuerzas, pero era inútil. Mi otro yo se inclinó hacia mí, susurrando con voz baja y burlona. Solo uno de nosotros puede quedar libre. Y no serás tú. La cuerda se tensó. Sentí como el aire escapaba de mis pulmones mientras la presión aumentaba. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mi visión comenzó a oscurecerse, y lo último que vi fue mi propia sonrisa, torcida y vacía, mirándome desde abajo. Cuando todo terminó, supe lo que había pasado. Yo era ahora uno de los cuerpos colgados en el árbol. Había tomado mi lugar, y yo me había convertido en una parte más de la maldición. Y cada año, alguien más vendrá al bosque. Y cada año, otro rostro aparecerá en ese árbol, tal vez sea el tuyo. El perfume de la bruja. Recibí el perfume como un regalo inesperado. Estaba envuelto en un delicado papel dorado, sin ninguna nota o tarjeta que indicara quién lo había enviado. Al principio pensé que sería un detalle de alguno de mis amigos o, tal vez, un error de entrega. Pero ahora desearía nunca haberlo abierto. El frasco era hermoso, antiguo, como una reliquia de otra época. El vidrio tenía un tono oscuro, casi negro, y el tapón de metal estaba tallado con símbolos que no reconocía. Al acercarlo a mi nariz, percibí un aroma embriagador, una mezcla de flores marchitas, madera húmeda y algo más profundo,
como si estuviera inhalando un secreto guardado por siglos. Algo en ese perfume me llamó. No podía resistirme. Era como si estuviera hecho para mí. Sin pensarlo mucho, presioné el atomizador y dejé que una suave bruma cayera sobre mi piel. El olor era exquisito, pero extraño. En el primer momento, sentí un ligero mareo, como si el aroma envolviera mis pensamientos, nublando todo lo demás. Después, el mundo pareció volver a la normalidad, al menos por un rato. Los efectos comenzaron esa misma noche. Me sentía diferente, más segura de mí misma, como si el perfume hubiera despertado una parte de mí que nunca había conocido. Era una sensación poderosa, pero inquietante. Noté que las personas me miraban de manera distinta, como si algo en mí hubiese cambiado sin que yo pudiera definirlo con precisión. ¿Te hiciste algo en el cabello?, me preguntó una compañera de trabajo al día siguiente. Negué con la cabeza, pero cuando me vi en el espejo, me pareció que mi reflejo era otro. Mis ojos brillaban más de lo normal y mi piel parecía más tersa, casi irreal. No podía evitar rociar el perfume cada vez que salía. El aroma era hipnótico, como una promesa que no podía dejar ir. Cuanto más lo usaba, más adicta me volvía. Y entonces comenzaron los sueños. En mis sueños, caminaba por un bosque antiguo, envuelto en una niebla densa. Podía sentir la humedad en el aire y el crujido de las hojas bajo mis pies, pero lo más perturbador era que nunca caminaba sola. Una mujer me seguía en la oscuridad. Podía sentir su presencia detrás de mí, aunque nunca lograba verla del todo. Era alta y delgada, con cabellos enredados que parecían ramas secas. Y siempre susurraba mi nombre, con una voz suave y distante que me hacía estremecer. Pronto, decía, casi como una promesa. Muy pronto, despertaba sudando, con el aroma del perfume impregnado en mis sábanas, como si incluso en el sueño su esencia me persiguiera. Con los días, los sueños se hicieron más vívidos, y los cambios en mí se volvieron imposibles de ignorar. Mi cabello comenzó a crecer más rápido de lo normal, enredándose como las raíces de un árbol viejo. Mis uñas se volvieron más duras y afiladas, como si pudieran desgarrar la piel con un solo roce. Intenté dejar de usar el perfume, pero algo me lo impedía. Era como si mi cuerpo lo necesitara, como si sin él mi piel ardiera. Cada vez que trataba de esconder el frasco, lo encontraba de nuevo en mi bolso, en el tocador o incluso junto a mi almohada. Peor aún, la mujer del sueño comenzó a aparecer en los reflejos. Al principio, era solo una sombra borrosa detrás de mí. Pero luego, su figura se hizo más clara. Cuando me miraba en el espejo, ella estaba ahí, observándome con una sonrisa torcida y ojos oscuros, llenos de hambre. Intenté decirle a alguien lo que estaba pasando, pero cada vez que lo intentaba, las palabras se me quedaban atrapadas en la garganta, como si algo me estuviera silenciando. Un día, me desperté con algo extraño en la piel, una marca, como un símbolo antiguo, grabado justo sobre mi corazón. Al tocarlo, sentí un ardor insoportable. Fue en ese momento que supe que la transformación había comenzado. Esa noche, volví a soñar con la mujer del bosque. Esta vez, no me seguía. Estaba frente a mí, sonriendo con esa expresión de triunfo. El tiempo ha llegado, dijo, extendiendo una mano hacia mí. Cuando desperté, el frasco de perfume estaba vacío. Pero su olor seguía en mi piel, más fuerte que nunca. Cada vez que intentaba hablar, mi voz sonaba diferente, como si algo estuviera apoderándose de mis cuerdas vocales. Mis movimientos ya no eran del todo míos, sentía que algo guiaba mis manos, mis gestos, incluso mis pensamientos. Lo peor llegó cuando me miré en el espejo y vi que mis ojos ya no me pertenecían. Eran los de ella. La mujer del bosque. La bruja. Su sonrisa ahora estaba en mi rostro. Intenté luchar, pero era inútil. Cada vez que trataba de resistirme, sentía un dolor insoportable, como si mi propio cuerpo se rebelara contra mí. Y entonces entendí la verdad, ella estaba usando el perfume para ocupar mi cuerpo, para reemplazarme lentamente. Los días se convirtieron en una pesadilla borrosa. Perdía el control por horas, a veces días enteros, y cuando volvía a mí, encontraba evidencia de cosas que no recordaba haber hecho, conversaciones con extraños, marcas en mi piel, y objetos que no eran míos esparcidos por la casa. Sabía que estaba llegando al final. Cada vez que me miraba en el espejo, veía menos de mí y más de ella. Sus facciones se superponían a las mías,
como una máscara que se hacía permanente. Mi cuerpo se estaba convirtiendo en el suyo, y pronto no quedaría nada de mí. La última noche, intenté destruir el frasco. Pensé que, si lo rompía, podría detener la transformación. Pero cuando lo arrojé al suelo, en lugar de romperse, el vidrio se desvaneció en una nube oscura que envolvió toda la habitación. Sentí como algo me arrastraba hacia adentro, como si la esencia de la bruja quisiera consumir lo poco que quedaba de mí. Su risa resonaba en mi cabeza, fría y despiadada. «Ya no eres tú», susurró, su voz mezclándose con la mía. «Ahora, eres nosotras». Mi cuerpo se movió por última vez bajo mi control. Me acerqué al espejo, esperando ver al menos un destello de mí misma. Pero no había nada. Solo la bruja, sonriendo, satisfecha con su nueva forma. Ahora, estoy atrapada. Sigo aquí, en algún rincón oscuro de mi propia mente, observando cómo la bruja usa mi cuerpo para caminar entre los vivos. Nadie sabe lo que realmente pasó. Para todos, sigo siendo yo. Pero no lo soy. Ella ganó. Y cada vez que alguien me huele, siente el mismo perfume que una vez me embriagó. El ciclo continúa. La próxima víctima ya está cerca, porque el perfume nunca desaparece. Solo cambia de dueño. ¿Y tú, te pondrías un perfume sin saber quién lo usó primero? Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.